Buen día, estimada docente Ana Londoño. A continuación queremos dar a conocer nuestra postura como trabajadoras sociales en formación respecto al tema del trabajo social de Colonial. Para esa exposición está Lady Paola Chavarría, Paola Caterín Ramírez y quien le habla, Ángela Roballo. La opción de colonial se constituye desde las luchas históricas de los pueblos y comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas de la región, al igual que desde la resistencia de los migrantes, las mujeres y los hombres que luchan contra los privilegios de la heterosexualidad, las luchas urbanas que intentan controvertir en el imperio de la ciudad moderna y optan por otros estilos de vida, aquellos estilos de vida que lo que nos involucran o lo que nos relacionan es para mejorar la calidad de vida y construir una realidad para todos. Teniendo en cuenta que la opción de colonial comparte con trabajo social su interés por problemas claves como el capitalismo global, el neoextractivismo en la región latinoamericana y caribeña, la guerra como imposición de poder político mundial, el acelerado incremento de múltiples formas de pobreza e empobrecimiento, el resurgimiento de nuevas formas de esclavitud y servidumbre y reprivatización del Estado, las dificultades de los gobiernos emergentes y el territorio ambiental, este trabajo pretende aportar desde dos giros básicos. El primero se orienta en dimensionar las implicaciones que tiene para el trabajo social el ser una profesión y disciplina moderna con herencias coloniales que le han venido acompañando al abordaje social respecto a la política, la economía y el conocimiento humano. En el segundo, se orienta a identificar dentro de las luchas sociales actuales experiencias de aprendizaje sobre la política, lo económico y los saberes y sus enlaces entre lo pedagógico y lo decolonial. La investigación y las experiencias humanas que pueden ser retomadas en su generación de conocimientos, la formación y el ejercicio profesional del trabajo social decolonial. En cuanto a la naturaleza vocacional y profesional y disciplinar del trabajo social, corresponde a las características de profesiones modernas. Respecto, hay que destacar a la chilena Cecilia Guayo, quien recoge las perspectivas weberianas y complementa los elementos de los paradigmas funcional, marxista y hermenéuticos, donde, según Weber, son procesos de especialización de funciones, burocratización de las tareas en ámbitos requeridos para el fortalecimiento de la sociedad del mercado. Cumplen no solo la función de especialización, burocratización, sino que contienen vocación, es decir, los valores se sustentan en el desarrollo del oficio. Con el marxismo comparte la búsqueda de la ciencia real y positiva, el cuestionamiento por ser parte y servir a los intereses de las clases dominantes y enmarcarlas en la realidad. Asimismo, contribuye al carácter intersubjetivo que construye con la interacción cara a cara, la crítica a la excesiva cientificidad que silencia el lenguaje cotidiano y mantiene dicotomías y dilemas positivistas innecesarios entre el sujeto y los objetos. Lo neutral y lo valorativo, lo cotidiano y lo científico que conlleva una pérdida de vista sobre el compromiso dentro de la situación que genera la acción profesional. La opción de colonial plantea que la estructura política actual está cimentada en un poder colonial que establece un dominio sobre las riquezas, los seres humanos, el trabajo, la naturaleza, los recursos de producción, la subjetividad, el conocimiento y la autoría y los instrumentos de coerción para asegurar la reproducción de las relaciones sociales y el control social. Como lo menciona Aníbal Quijano, señala la presencia de la clasificación racial en la estructuración de este poder colonial, el cual pervive aún después de los procesos de independencia.
Esa perspectiva plantea que la raza es un constructo mental producido en el momento de la conquista, convirtiéndose en una relación social y un nuevo modo de dominación nunca antes visto en ningún otro predio. Desde la opción de colonial se plantea que el capitalismo se creó sobre la base de una configuración histórica estructural del capital desde la que se ejerce el control sobre los seres humanos, el trabajo, los recursos y la producción propia. Distribución de productos para promover mercancías al mercado mundial, incorporando la esclavitud, la servidumbre, la pequeña producción mercantil y el salario. Desde la perspectiva de colonial, los trabajadores sociales en formación deben comprender la influencia del poder colonial en la estructura política actual, la herencia colonial en la estructura económica y social y la interdependencia en el sistema mundial del capital, lo que permite analizar críticamente las condiciones sociales, económicas y políticas en las que se puede llegar a intervenir. A continuación, le doy paso a mi compañera Lady Paola Chavarría. Hablar de una intervención profesional basada en el pluralismo cultural implica que como trabajadores sociales debemos reconocer, valorar y respetar las diferencias culturales, sus creencias, sus valores y sus prácticas, donde podamos también adoptar un enfoque inclusivo y culturalmente sensible, promoviendo la igualdad de acceso y oportunidades. También es importante incorporar nuevas propuestas metodológicas para la intervención profesional, donde puedan ser reconocidas las prácticas culturales, políticas y sociales de los grupos y asimismo fortalecer las comunidades, promoviendo la justicia social y la equidad cultural. También es importante la colaboración intercultural, ya que nos permite obtener diferentes perspectivas y conocimientos enriqueciendo nuestras intervenciones. Como trabajadores sociales debemos estar preparados para abordar las necesidades de los diferentes grupos étnicos, culturales y lingüísticos con el fin de realizar una intervención profesional más efectiva y adecuada en cada una de las comunidades. Es importante que al trabajar e intervenir en los diferentes grupos culturales, debemos evitar los estereotipos y prejuicios culturales, donde podamos nosotros como trabajadores sociales adoptar una actitud de aprendizaje y apertura, es decir, que estemos dispuestos a aprender sobre las prácticas culturales de cada uno de los individuos para poder realizar una intervención mucho más apropiada. Asimismo, es importante que como trabajadores sociales podemos contar con la colaboración de otras entidades y otros profesionales con el fin de desempeñar un papel significativo en el fortalecimiento de las comunidades y en la promoción de la justicia social y la equidad social. El tema decolonial que surge en un pensamiento marxista de los afros del Caribe, que empiezan a darse cuenta que el tipo de dominación en el capitalismo no fue tanto de clases como racista. Es una tesis nueva que viene en el Caribe. Esto lo toma Aníbal Quijano y lo aplica al mundo indígena. Y dice, en realidad en América Latina no hubo una lucha de clases, hubo una lucha de razas. Y la calificación de la raza es más importante de decir usted es indio que es que usted es obrero o campesino, porque es el color de su piel y no puede usted ocultarlo, y no hay necesidad de dar un certificado de decir usted es obrero o campesino. El color de su rostro lo clasifica y el blanco y la blanquitud domina. Entonces Aníbal Quijano, peruano, murió hace poco, pone justamente la nueva interpretación marxista en que es el racismo el gran problema. Pero el racismo, teníamos un grupo en la Universidad de Duke, estaba Aníbal Quijano, Wells, un grupo de compañeros como Ramón Grofogel, pero también estaba Miñolo y otros intelectuales latinoamericanos en las universidades norteamericanas. Y entonces estuvimos de acuerdo
que el tema era descolonizar epistemológicamente. Es decir, el tema de la cultura nos tienen dominados por la interpretación de la historia y la interpretación de la geografía y de la política y de la filosofía. Y como no tenemos teoría alternativa, tenemos que repetir lo que hacen. Y aún la izquierda sigue hablando de Max Weber y sigue hablando de Foucault y se cree que es muy avanzado y lo único que hace es un colonialismo intelectual. El colonialismo intelectual está metido no solo en las universidades, toda la enseñanza primaria y secundaria es eurocéntrica.